Dice Ezequiel 37, versículo 9 y versículo 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y quiero leer una vez más, repetir esa última parte. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Vamos a poner por mensaje, al mensaje, un título. Lo llamaría: profetiza la verdad, no la realidad, en medio de tu valle. Profetiza la verdad, no la realidad, en medio de tu valle. Nos encontramos antes uno de los pasajes más prodigiosos, milagrosos, si se puede decir impactantes, que se encuentran en la Biblia. Es uno de los pasajes más extraordinarios que se puede leer en la palabra de Dios. Y aunque fue una visión de Ezequiel dada por Dios, aún todavía entendemos que lo que surgió en este pasaje fue algo sobrenatural. Y se habla de una resurrección en masa, una cosa que solo volvió a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, y solo volverá a ocurrir cuando Cristo venga por su iglesia y los muertos en Cristo resuciten primero. ¿Cuántos creen que eso va a suceder? Gracias por los 6 que entienden que Cristo viene pronto. Amén. El Señor toma al profeta y lo lleva en el espíritu a un valle. Quiero que entienda que muchos pastores, cuando predican sobre este pasaje o cuando hablan y se presentan de una forma como que esto fue un suceso donde Ezequiel estuvo allí personalmente o en físico. Y quiero que entiendan, que no cometan el error y sepan que esto fue una visión dada por Dios a Ezequiel, y Dios lo lleva a un valle y lo lleva a un valle en espíritu. La iglesia del Señor tiene que entrar en dimensiones espirituales mayores, y para poder entrar en dimensiones mayores solamente puede lograr eso a través del Espíritu. No sé si me está entendiendo. Los siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, tenemos que aprender a entrar en el Espíritu, en que el Espíritu nos tome y nos lleve como Él quiera, porque solamente de esa forma es que podemos llegar a niveles extraordinarios y sobrenaturales como los que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ezequiel ve huesos secos. Pastor, yo he escuchado este mensaje 20,000 veces, pues 20,001, porque lo que yo traigo en esta tarde es diferente que lo que has escuchado antes. En el capítulo 1, la mano de Jehová, dice el versículo 1 de Ezequiel 37, vino sobre mí y me llevó en el espíritu, o sea, aclarando que fue una visión que Dios le da. Dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La mano de Jehová aquí representa la presencia, la unción de Dios, mientras que el valle lleno de huesos representa la época de crisis, representa la época de necesidad. Es decir, que cuando la unción de Dios vino sobre Ezequiel, no fue para llevarlo a un lugar tranquilo, no fue para llevarlo a un lugar de descanso, no fue para llevarlo a un lugar bonito,
sino para introducirle o presentarle a un tremendo laberinto de crisis y de necesidad, porque allí es donde habrá de producirse vida, que es la esencia del evangelio. Cuando Dios te llama a ti, te llevará a un lugar, a un valle de huesos secos, porque necesitas producir vida, porque es la esencia del evangelio que tú predicas. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Los huesos estaban muertos y secos de gran manera y esparcidos por todo el valle. Eso no solamente estaban secos, sino que había un cráneo por aquí, una pierna por allá, la rodilla de ese mismo estaba por aquí y un brazo por allá. Eso no solo estaban secos, sino que estaban esparcidos por todo el valle. Y en nuestras vidas hay situaciones, Dios nos llama para que ciertos huesos secos revivan. Cuando Dios te llama para algo, hay una posibilidad muy grande que vas a atravesar por tu jornada. Mientras vas caminando ese camino que Dios te dijo y escogió que caminaras, quizás vas a tener que caminar por un valle lleno de huesos secos. Pero es muy importante que entiendas, no es para que tú te seques con los huesos, sino que dentro de ese valle Dios producirá vida. Dentro de tu crisis, dentro de tu situación, Dios va a levantar los huesos secos, los va a revivir y va a darle vida, y vida en abundancia, donde entonces la bendición de Jehová fluirá no solo en ti, pero en todos los que se te acerquen. Huesos secos que desaniman, huesos secos que no valen la pena o no valen para nada, huesos secos que su destino es hacerse polvo. La palabra nos dice que polvo eres y al polvo te convertirás o volverás. En el versículo 2 hay algo que dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. En otras palabras, Ezequiel vio y estudió el campo y pasó cerca por todos los huesos. Cuando Dios te llama, cuando Dios te lleva al valle de los huesos secos, vas a pasar cerca de ellos. Los huesos los vas a tener cerquitita ahí al lado. Tal vez huesos secos de un noviazgo que no viene, o huesos secos de un negocio que no funciona, o quizás huesos secos de un matrimonio que está ya al punto de la extinción porque no pueden arreglar los problemas. Quizás huesos secos de problemas con tu hijo o con tu hija. Quizás huesos secos de un ministerio que hace rato estás tratando de levantar. Pero el punto es que Dios te va a llevar y te va a dejar pasar cerca de esos huesos para que tú veas la necesidad de vida que hay en ese valle. El verso 2 dice: muchísimos. En otras palabras, vas a ver muchos huesos, no pocos. Parece que se van a multiplicar. No vas a pasar por una crisis, no vas a pasar por dos. Vas a caminar por un valle o por un camino donde cada vez que da la vuelta va a haber pestilencia de huesos secos. Te vas a confrontar con una crisis por aquí, te vas a confrontar con un problema por acá, vas a tropezar con un hueso. Eso van a ser bastante. Pero el punto de todo eso, que es el que te llevó a ese valle, se llama el Dios de los ejércitos, que promete nunca dejarte abandonado o nunca dejarte solo, y con él sí pueden revivir los huesos secos. Amén. ¿Qué es profetizar? Porque él le dice a Ezequiel: profetiza. Y primero, profetizar es oír de Dios. Versos 4 y 6, si tiene su Biblia abierta, dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. El 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y el 6 dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré
subid sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviráis y sabréis que yo soy Jehová. Lo primero, para poder profetizar, tenemos que oír de Dios. Tenemos que oír la palabra que Dios nos dice. Segundo, para poder profetizar, hay que repetir lo que Dios dice. El versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. En otras palabras, primero escuchas, recibes la palabra, entonces tú profetizas lo que Dios te dice que hable. No hemos de confundir la profecía con determinar en fe. Son dos cosas diferentes. Hablar por fe y decir yo tengo fe que esto va a suceder es una cosa, pero decir Dios dijo que esto va a suceder, eso es profecía. Son dos cosas distintas, no las podemos confundir. Es muy importante. Tienes que oír lo que Dios dice en su palabra. Oye lo que Dios te dice sobre tu problema. Oye lo que Dios te dice sobre tu crisis. Oye lo que Dios te dice sobre tu vida. Y repite la profecía y proclama la palabra de Dios. Entonces estás profetizando. Entonces puede llegar vida a esos huesos secos. Porque estás hablando palabra de Jehová. No sentir ni sentimiento de hombre, sino precisamente lo que Dios te dijo que dijeras. Cuando profetizas ocurren varias cosas. Dice el 7 y el 9, del 7 al 9, Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con hueso, y miré, y he tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y el 9 dice: y me dijo, profetiza ahora el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla estos muertos y vivirán. En otra palabra, él profetizó una vez y se llenaron de tendones, se llenaron de músculo, llegó piel, o sea, los huesos ahora se cubrieron, pero aún todavía no habían recibido vida. Hay ciertas crisis, ciertos momentos y ciertas tentaciones, ciertos problemas en tu vida que ya tú crees que han pasado, pero todavía hay unos remanentes. ¿Por qué? Porque los huesos ya están cubiertos con tendones, ya ha pasado un tiempo, ya hay carne sobre los huesos, pero todavía en esos huesos secos no hay vida, porque aún todavía no has profetizado por fe que Dios dijo y que será. ¡Qué silencio! Cuando tú profetizas, suceden unas ciertas cosas, habrá ruido, Dios va a empezar a actuar, pero tú no vas a ver nada, solo oirás un ruido. No es música lo que vas a escuchar algo dentro de tu ser estremeciéndose, pero aún todavía no va a haber vida. Habrá un temblor, habrán cambios, el valle se moverá, todo temblará. Tal vez tiemblan tus argumentos, tal vez tiemblen tus opiniones, tal vez tiemblen tus convicciones, pero después del ruido vienen cambios, no definitivos, pero que muestran que la bendición ya viene de camino. Luego los huesos empiezan a juntar. Dios comenzará a poner orden. Todavía serán huesos secos, pero ordenados. Verás orden, pero aún no verás vida. Pero entonces pasa otra cosa. Aparecerá lo que no había. Dios creará tendones, Dios creará carne, Dios creará piel. Empiezan a aparecer cosas que antes no había. Empieza a aparecer unción de un lado donde tú no la tenías. Empiezas a sentir un poder que te empieza a llenar, que antes no estaba contigo. Empiezas a orar por los enfermos y se empiezan a sanar. Empiezas a profetizar sobre tu familia y cambios comienzan a surgir, porque se empiezan a llenar los huesos de tendones, los huesos se empiezan a llenar de músculos, se empiezan a hacer tapados por carne, pero es solo el principio, dice Jehová. Empiezan a ver maravillas, ves cosas gloriosas,
pero aún no hay vida. Si ves a un vivo morir, te lamentas y te entristeces, pero si ves que un hueso se recubre de tejidos, le darás la gloria a Dios. Estás en el mismo punto. Por mientras, por un lado, otros todavía están viendo un atraso en tu vida. Tú ya empezaste a ver que los tendones empezaron a crecer, mientras otros creen que hay atraso en tu vida. Ya tú estás viendo los músculos formándose, mientras otros ven que hay un atraso en tu vida. Ya los huesos empiezan a cubrirse de piel, y mientras otros ven atraso en tu vida, Dios te está diciendo: es progreso lo que viene para tu vida. Viene el Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Esa palabra poderosa. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profetiza sobre tu vida. Tenemos que profetizar y ser los profetas de nuestra propia vida. Oye, 85% de los cristianos, y Dios me perdone, se ve más que los pentecostales, que están como están porque se pasan corriendo de esquina a esquina a ver a alguien que les profetice como si fueran fortune tellers, para que me digan mi futuro y que me pueda decir el destino de mi vida. Y Dios te dice: lo que yo quiero es que tú seas el profetista de tu propia vida. Tienes una iglesia, tienes un pastor y estás corriendo de esquina en esquina a escuchar lo que Juan Pepe de allá, con su mala costumbre, te viene a decir. ¿Y cuántos casos no hemos visto de familias rotas, de matrimonios rotos, de personas que andaban bien en los caminos del Señor y han sido echados afuera por cuestión de una falsa profecía o una mala profecía? Dios quiere que tú seas el profeta de tu vida. No que vayas corriendo a otro lugar para que otro te diga. De huesos secos a ejército grande. El verso 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quiero decirle que hemos proclamado demasiado lo que dicen los demás. Hemos hablado mucho lo que dice el vecino, hemos repetido lo que dicen nuestros amigos, hemos ya hablado sobre las circunstancias que estamos viendo, y el problema es que Dios no quiere que tú hables sobre la realidad. Dios quiere que tú profetices la verdad que Él tiene para ti en este libro. No sé si me está entendiendo. Hay una gran diferencia entre la realidad y la verdad. La realidad no siempre es la verdad. Que está usted enfermo es la realidad, pero la verdad dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Que usted está desempleado, esa es la realidad. Que anda sin dinero, esa es la realidad. Y que lo poco que tiene no le alcanza ni para comer, esa es su realidad. Pero la verdad dice que Jehová es su pastor y que nada, o no un poco, sino que nada le va a faltar. Esa es la verdad que Dios quiere que tú profetices, no que hables de la realidad, porque tu realidad de hoy no puede ser ni va a ser la misma de mañana, pero la verdad es para siempre. Aleluya, amén. La realidad siempre es cambiante. Hoy usted va a tener una y mañana usted va a tener otra. Usted va a tener algo hoy, pero mañana puede que sea que tenga otra cosa. Pero la verdad es la que habla mi Dios, que nunca cambia. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ponga atención, no se equivoque. Si bien es cierto que la verdad es lo que nos hace libres, es que es el conocimiento de esa verdad lo que consigue esa libertad. En otras palabras, para usted tener esa libertad, para usted ser libertado, para que esos huesos secos puedan vivir, usted tiene que conocer la verdad. No escuchar la verdad,
Tiene que conocer la verdad, porque si no conoce la verdad no puede profetizar la verdad sobre tu realidad. No sé si lo confundí. En otra palabra, es necesario que te metas en la palabra y conozcas la verdad, no solo que la escuches. La única forma es que tú te grabes en la verdad, y cuando la realidad te empieza a afectar, tú profetizas verdad sobre tu realidad, y entonces cambias el destino de tu vida. Vas a ver que el mundo tuyo empieza a girar en forma diferente, y la gente se pregunta, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y dónde si no tenía? Oh, yo siempre tuve, porque la verdad siempre la tuve, porque Cristo la dejó para que nosotros hoy la entendiéramos, la leyéramos, la practicáramos y la profetizáramos. ¡Aleluya! Dice la Biblia que Ezequiel, un hombre que, como usted y como yo, en otras palabras, un hombre sujeto a pasiones de la carne como las nuestras, un hombre que era tentado en sus debilidades, que tenía un fuerte ministerio. Un momento es sorprendido por Dios cuando su tremenda mano viene sobre él y lo lleva en esa visión. ¿Qué sabía Ezequiel, por más santo que fuera o como fuera, que Dios lo iba a llevar a ese lugar? Usted no entiende ni conoce de los valles donde Dios le va a llevar, ni los huesos secos que usted se va a confrontar. Y no crea que es porque Dios ya ha quitado su mirada sobre usted o que no está contigo. No, a los hijos que Él ama, Él los lleva al valle para ver si es verdad que creemos de su poder, que hace milagros, prodigios y cambia situaciones. Él llevó a Ezequiel. Si entendemos que necesitamos la mano de Dios, vamos a tener muchas victorias en nuestras vidas. Porque la mano de Dios permite que lo sobrenatural se haga natural. Que lo que está en el espíritu pase a la vida física. Y ese es el problema que muchos cristianos tenemos, de cómo hacer pasar lo de lo sobrenatural del espíritu a nuestra vida física natural. Tenemos fe cuando se trata del espíritu, pero cuando se trata de pasar de lo espíritu a lo natural, ahí es donde tenemos duda, y por eso es que Dios no obra en nuestras vidas, por eso que todavía no recibimos lo que le estamos pidiendo, por eso es que no se abren puertas, por eso es que el ministerio no se levanta, porque tenemos dificultad creer, así como creemos en el por fe, traer ese espíritu sobrenatural a nuestra vida natural y física para que se convierta en verdad y no en la realidad. Dijo David: aunque me vaya y me esconda en el medio de las tinieblas, sé que tu mano me guiará. La mano de Dios será su guía en medio de sus circunstancias difíciles. Ezequiel tenía con él todo el poder para declarar la palabra. Era profeta de Dios, pero si la mano de Dios no estaba con él, él iba a pasar por el valle, iba a ver los huesos secos y no iba a poder manifestar lo que Dios quería hacer. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Vamos al valle, vemos los huesos secos, pero Dios no puede todavía obrar en nosotros porque todavía no estamos agarrados bien de la mano para que se pueda transmitir eso espiritual a lo natural y físico. Dice que le dio la vuelta, o sea que Dios permitió que él fuera de extremo en extremo para que viera la severidad del caso. Y después de eso, él le hace una pregunta. O sea, Ezequiel hizo un análisis. Dios permitió que él viera. Y después de ese análisis, sobre la pregunta famosa. Y yo me imagino a Ezequiel diciendo: wow, de verdad que estos huesos están secos, pero de gran manera secos. Están desparramados por todas partes. Me imagino a Ezequiel hablando y diciendo: wow, mira, esa rodilla no va ahí. Y esos 4 cráneos y solamente hay un torso. ¿De dónde serán los otros cráneos? ¿Tú te imaginas eso? Que usted vaya caminando por un valle grandísimo y como un gran rompecabezas, le cogería años a ese hombre tratar de descifrar. Yo creo que con el DAN de hoy en día aún todavía le cogería muchos años descifrar de quiénes eran y cuáles eran, de quién es el cráneo y el brazo y todo. Entonces Dios le hace una pregunta, porque Él quiere hombres y mujeres que proclamen su palabra. Si lo encuentra, se manifestará con todo su poder, pero aquellos que no pueden todavía aún
proclamar su palabra, pues no están preparados para lo que Dios tiene para ellos y Él no puede obrar. Pero cuando los encuentra, Él necesita alguien que entienda, no que le informe. Él le pregunta, y me explico. Se encara la pregunta y sigue: ¿vivirán estos huesos? Si hubiera sido yo en ese momento, le hubiera dicho: tú estás loco, vivir esos huesos. Y Dios no le preguntó simplemente porque Él quería saber si verdaderamente vivirían. Él no te pregunta a ti para que tú le des la información. Él ya sabe la contesta. Cuando Dios pregunta, lo hace porque Él quiere manifestarse a través de ti. Porque si Él pregunta y usted responde, usted le está dando lugar para que Él pueda manifestarse. Pero para usted poder responderle, tiene que poder escucharlo primero. Y hace rato Él está haciéndonos preguntas y nosotros no estamos contestando, algunos de nosotros, porque es que no podemos escuchar, porque estamos tan metidos en la crisis, estamos tan metidos en la situación o el problema del diario vivir, y aún todavía no le damos un lugar. Pero en el momento que tú puedas poner todo en un alto y decir: ahora me separo contigo para que tú me preguntes, entonces eso es lo que yo quería te va a decir. Ahora yo puedo manifestarme en ti. Ezequiel dice: están secos de gran manera. Eso soy yo parafraseando lo que él está pensando. Pero la pregunta fue: ¿vivirán estos huesos? No sé si tú sabes, Dios nunca hace preguntas capciosas ni busca la forma de engañarte para que tú le digas la verdad, ni te fuerza para que tú escojas un camino. Si tenemos libre albedrío, Dios hace preguntas a veces para que nosotros recapacitemos y entendamos, o mejor dicho, nos recordemos de lo grande que Él es. Porque nos perdemos dentro de nuestra situación, de nuestro valle, y a veces Él tiene que preguntarnos: ¿y yo tengo poder o no tengo poder? ¿Esos huesos vivirán o no vivirán? Y Él no te está preguntando porque Él quiere saber tu información. Él te está preguntando para que tú despiertes y te acuerdes de quién es Dios. Mis ojos ven que es imposible que vivan. A mí me parece que esto no puede salir adelante, no puede cambiar. Estamos con esa pensativa en la mente. Nunca he visto otra situación como esta. Es la primera vez, ya estoy muy profundo. La mayoría de las veces Dios hará que pases por lugares donde otros no han visto una solución favorable. Entonces te van a señalar y te van a decir: pobrecito. Y algunos, como amigos como los de Job, que en vez de animarlo y ayudarlo, van a decir: wow, qué pena me da. Pero Dios te dice a ti: no importa por el valle que estés pasando, no importa cuántos multitudes de huesos secos tú veas, yo quiero que tú profetices sobre tu vida y profetices tendones, profetices músculos, profetices carne y profetices vida, porque es lo que yo tengo para ti. Si solamente tú lo puedes creer, si solamente tú te puedes acordar quién yo soy, esos huesos secos vivirán. ¿Cuántos aquí tendrán valles de huesos secos donde solamente reina la muerte, donde solamente está reinando el olor de podrido, donde solamente se ve negatividad y todas las situaciones parecen un dead end, donde no parece que va a haber salida, que usted está metido en un laberinto oscuro y no ve la luz? Yo no sé cuántos están pasando por ese valle, pero Dios te dice: te he llevado por el valle para que tú veas. Ahora simplemente lo que necesito es que tú profetices, para que tú veas que yo doy luz a esas tinieblas, para que tú veas que yo doy contesta en tu momento de crisis, para que tú veas que yo traigo en el momento de necesidad para suplirte, para que tú veas que yo traigo en el momento de enfermedad la sanidad. Pero primero tienes que profetizarlo con la boca, porque lo que tú profetizas con la boca, lo que tú hablas con la boca, eso será. Si Dios dice que usted
va a hacer milagros, usted comienza a hablar como un hombre que hace milagros. Pero hermano, es que voy a ser ridículo. No, olvídese de lo que digan las personas. Si Dios dice que vas a predicar, tú empiezas a predicar, aunque tú conozcas todavía lo que es la palabra, empieza a hablarlo. Hermano, pero qué vergüenza. No, olvídese del que le está. Dios quiere que usted ponga el plan en función. Él llevó primero a Ezequiel para que viera el valle. Dios te está diciendo, camina, que solo yo quiero que tú veas el valle. Pero dentro de ese momento en la cual tú crees que te van a ridiculizar, dentro de ese momento que tú crees que no vas a poder vencer, Dios te dice, ahora es que yo pongo vida para que levanten los huesos secos y tengan que testificar que yo soy un Dios de poder, que yo soy un Dios de milagros. Siempre va a haber alguien que se ríe o que se burle. Siempre va a haber alguien negativo que no crea en la visión. Siempre va a haber alguien que va a decir, pobrecito, dando vueltas como un tonto. Mira, a un grupito que dice la Biblia, los miraron y se rieron dando vueltas alrededor de un muro 7 veces. Y le dijeron, qué estúpidos son dándole vueltas a un muro. Se creen que con las mareas y con el ruido se van a caer los ladrillos. Pero ¿qué dice la palabra en el 7º día? Que esos huesos secó. En otras palabras, la muralla se tuvo que caer, y no fue por el poder que el hombre tenía en sus instrumentos, fue porque ellos entendieron que alguien mayor que ellos, que derrumbaba muros y que los reconstruía, estaba con ellos. En otras palabras, si Dios te dice a ti, te doy el poder de vida, es para que tú profetices sobre los muertos que hay en ti o alrededor de ti y los traigas a vida. En otras palabras, esos sueños, esos deseos, ese ánimo que tenías, es tiempo que lo revives y camines en el nombre del Señor. El nombre de Dios es poderoso. Y cuando tú dices, Dios dice, Dios me dijo hoy que profetizara vida, y problema profetizo abundancia, problema profetizo economía, problema profetizo sanidad, porque Dios hoy me dijo, usted está poniendo la palabra no del pastor, de Dios en fusión, y la palabra de Dios tiene que temblar la tierra. Ahí es cuando va a empezar a estremecerse por dentro, ahí es cuando la situación va a empezar a moverse, y usted va a ver que los huesos van a empezar a juntarse. Mañana cambia un poquito, al día siguiente un poco más, y a lo último Dios dice, ahora estás preparado, y manda viento de las 4 esquinas y levanta los huesos, y te da, no solamente te levanta los huesos, sino que entonces tendrás un ejército que se levantará contigo y no te dejará solo. Sí, porque eso fue lo que pasó con Ezequiel. Se levantó, vivieron, y entonces se formaron un ejército esperando el comando a la disposición de lo que dijera el profeta o el rey que fuera. Tenemos que profetizar la verdad y no la realidad en medio de nuestros valles. La realidad hoy es que estás enfermo. La realidad hoy es que te falta dinero. La realidad hoy es que necesitas un mejor lugar. La realidad hoy es que necesitamos un templo. Pero la verdad es que Dios me dijo que ya lo tenía. La verdad es que Dios me dice que eres el dueño del oro y la plata. La verdad dice que yo puedo poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Profetiza la verdad y no tu realidad en medio del valle, y verás como Dios sustentará. Dios le bendiga.